Wendy Crespi, buenos días. Buenos días. Bienvenida, Oye, Wendy. esto de los popotitos es real. Sí. A mí me pasó que alguna vez algún compañero me había parado y me decía, Pamela, es que abajo del vestido como que tienes dos hilitos así. ¡Qué grosero. cruel! ¿Qué onda con los shorts y las bermudas y los vestidos y las piernas? Pues las piernas de popotitos ahora sí que la única recomendación va a ser los zapatos que tienen pulsera. Los zapatos de pulsera hacen que se me ensanchen los tobillos un poquito y entonces podemos jugar un poco con esto. O cuando hay época de frío, entonces algunas medias que tengan como algún estampado podemos hacer un poquito que crezcan y que se vean como un poquito más. Esa sería la solución. Grandes, exactamente. Voluminosas. Exactamente. Oye, Wendy, pero el largo de los shorts y las bermudas también ayuda a tu forma de pierna. No ayuda a ensanchar la forma de pierna, pero ayuda a alargar el cuerpo o a recortarlo, que esto es una de las cosas más interesantes porque la moda va cambiando constantemente y generalmente ahorita lo que estamos viendo en tiendas es unos shorts un poquito más chiquitos, ¿no? Como Muy mucho cortos. más Chiquititos. No, hombre, están así. Hasta para los hombres, porque ya traen ciertos dobladillos, ¿no? Que hacen que se acorte todavía mucho más. Incluso el traje de baño de los hombres ahorita es mucho más cortito, ¿no? Que antes era un poquito que era más hasta acá, amplio. hasta las rodillas. Ahora ya saca. Exactamente. ¿Qué pasa cuando un hombre tiene las piernas muy largas o cuando un hombre es muy alto? Entonces tendríamos que ocupar mucho más cantidad de estructura de su cuerpo para que no se vea tan extendido. Y entonces aquí la recomendación van a ser unos shorts mucho más largos, como las bermudas, ¿no? Utilizar bermudas entonces va a ocupar un poquito más de extensión de nuestro cuerpo para que nos veamos más en proporción. Que es lo mismo que cuando nosotros, por ejemplo, en casa, si hacemos un ejercicio de, si te mides como de la cadera hacia arriba y la cadera hacia abajo, en teoría tendría que medir justo la mitad y la mitad. ¡Ay, qué miedo! Pero no, oye, pero eso no pasa. Y si no eres deforme. Oye, pero es que, a ver, no, es que sí. ¿Cómo le haces? Eso no, bueno, no ahora pasa tanto. Pasa, por ejemplo, es la teoría. La mayoría de las personas que hemos consultado tienen las piernas más largas que el talle, que seguramente has visto personas que cuando se fajan una camisa se la fajan súper como arriba, ¿no? Que tienen como esto muy cortito, ¿no? Entonces, justo utilizando este tipo de bermudas, ese es Enrique. Hacemos un poco el hecho de como de ocupar mucho más espacio en el cuerpo, ¿no? Ahora, mi recomendación sí es que queden arriba de la rodilla. Si quedan abajo de la rodilla, entonces me achaparro mucho. No, y pareces ya el Chavo del 8. Exacto. Sí. Oye, también a la cadera, ¿no? Porque veo que no las traen a la cintura. Lo que tú dices, porque cadera, te lo vas a la cintura bajo. y tienes el talle así de Don Teofilito. Exactamente, es mucho más bajo a la cadera. Ahora tenemos lo opuesto. Si soy una mujer o un hombre chaparrito, necesito hacer extensión en las piernas, entonces necesito unos shorts mucho más cortitos, ¿no? Que esto es como muy interesante porque cada vez que yo recorto en pequeño, como una minifalda, por ejemplo, etcétera, entonces yo extiendo mis piernas muchísimo, que es justo lo que estamos viendo. Oye, Wendy, pero ¿dónde queda entonces la medida correcta de un short corto para que no se vea vulgar o que pierda como la estética de llevar algo a la moda, pero que no nos reste, digamos, un poco de elegancia? Porque ¿tiene que ver con el largo también esto? Sí, bueno, los largos que se consideran como lo más corto que tendríamos que utilizar es a la mitad del muslo. De tu extensión de la pierna, digamos, la mitad del muslo es ahí como la parte más corta que tendríamos que utilizar una prenda, ¿no? Porque si lo utilizamos más corto, sí puede, como tú dices, restarnos muchísima elegancia, ¿no? Claro, ahorita hay unos shorts que se te ve media pompa. Exacto, sí. Y la verdad dice Enrique, bueno, pues claro, y lo veíamos en esta fotografía que anterior, nos pusiste, en donde el short tiene un talle muy alto, como para darte más cintura, pero de las piernas es más corto, sí está por arriba de la pierna. Sin embargo, en esa fotografía tenía medias. Exacto. Eso ayuda. Para moda urbana. Eso ayuda, pero es como un poco más como para compensarlo en el frío, no en el calor. Bueno, o sea, te cuenta que si no te vas a la playa y te pones exactamente, si quieres más como moda en la época de frío, quieres usar unas botas y unos shorts, te pones unas medias para compensar. Que un poco también yo recomiendo mucho medias, por ejemplo, cuando no tienen como una piel muy suave, ¿no? Y se va a notar como un poco como la piel de naranja, etcétera. Es como un muy buen remedio para ocultar esto en la época de para la invierno. ciudad también, ¿no? Porque obvio, si vas de vacaciones, pues los shorts a todo carajo. Porque hay muchos tipos y estilos de shorts y bermudas, tanto precisamente para la playa, ¿no? Que tienen diferentes telas estampados, como para la ciudad. Y ahorita hemos visto, Wendy, muy de moda las bermudas de mezclilla. Sí. Estas para playa
¿Son gruesas? Sí, bueno, la mezclilla siempre viene como en pesos diferentes, entonces sí, la recomendación es buscar, si ya es una bermuda, entonces que vengan un peso muy ligero de mezclilla, porque de nada tiene caso, ¿no? Utilizar una mezclilla mucho más gruesa si me voy a acalorar en alguna época de calor, ¿no? Claro. Sí, y justo lo que dicen es bien interesante, porque cuando yo utilizo estampaciones, que vimos muchísimas fotos de shorts con estampados Colores, o texturas, colores, etcétera, visualmente lo que hace es ensanchar esa parte de mi cuerpo. Bien. Entonces, cuando yo tengo unas caderas no muy anchas, sino delgaditas, entonces, si las quiero ensanchar, por ejemplo, si quiero ensanchar mi pompa, etcétera, entonces utiliza estampado, utiliza textura o un color muy llamativo. Todo lo opuesto para aquellas personas que tienen las caderas anchas. Por ejemplo, negro, pues no, porque entonces te verías más flaco, sin menos pompas y menos cadera. Exactamente. Si utilizas unos jeans, por ejemplo, unos shorts de mezclilla oscura, entonces te reduce la cadera, no se te ve como tan amplia, ¿no? Muy bien, Wendy. Pues muchas gracias. Pues ya listísimos para el verano y para las vacaciones. Claro. Muy bien, Gracias, muy bien. Wendy. De nada.